Claro. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez aquí, con todos vosotros. Vamos a hacer una segunda parte de aquellos extraños casos de encuentro con lo extraño, encuentro con los ovnis, encuentro con los extraterrestres, o realmente no sabemos qué es o cuál era el objetivo de aquellos sucesos. Lo cierto es que, como ya hablamos en el anterior vídeo, nos encontramos con casos sencillamente sorprendentes, inexplicables y que ni siquiera entran en el juicio de cualquier persona cuya mente funcione mínimamente bien. No sabemos por qué se hace, cómo se producen y cuál es el objetivo de la mente o de las entidades que se encuentran detrás del fenómeno. El absurdo de los absurdos, y sin embargo cierto. Y para hablar de ello tenemos nada más y nada menos que a David Parcerisa. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal estás? Hola amigo, aquí estamos, muy contento de estar de nuevo en tu videoprograma. Estupendo. David, tú supongo que habrás recogido algunos casos que te resulten sencillamente imposibles de explicar, de todo propósito. Casos en los cuales la operatividad o los actos o los hechos o incluso las palabras de aquellos seres o entes que tuvieron relación con el protagonista del suceso, pues no pasan por cualquier forma de explicación mínimamente sensata. Sí. ¿Tienes algún caso que contarnos, verdad? Sí, tengo una recopilación bastante amplia. Hay casos en los que no puedes evitar soltar una sonrisa, porque es lo que tú dices, es el famoso componente absurdo del fenómeno ovni que se resiste a ser explicado bajo una lógica conocida por nosotros, ¿no? Sin embargo, como tú has apuntado, lo más probable es que haya sucedido realmente, por la simple razón de que estos testimonios tienen mucho más que perder que ganar contando estas historias tan aparentemente rocambolescas, ¿no? Mira, yo te pondría a la cabeza de todo ello los curiosos casos de ovnis averiados, o sea, de naves que aparentemente sufren una serie de percances en su funcionamiento. En algunos casos llegan a estamparse contra el suelo, pero lo general es que el testigo ya llegue y vea cómo el objeto sufre alguna especie de avería, ¿no? Como por ejemplo un caso ocurrido en 1897 en Rockland, Texas. Un señor llamado John Berkeley sale afuera de su casa alertado por los ladridos de su perro y se topa con un objeto alargado con mucho brillo, con mucha intensidad, que está tomando tierra muy cerca de su casa. Entonces el ovni despliega una especie de escalería y sale un ser de aspecto humano que se le aproxima con buenas intenciones y le pide a Berkeley que le preste varias herramientas para que pueda reparar su astronave. El hombre, muy amablemente, accede, le da... O sea que como el que pide una llave inglesa, un destornillador, sí. Y... Exactamente. Entonces el hombre, en el informe que yo he conseguido, no especifica exactamente qué tipo de herramienta le pide. El caso es que se la da y entonces ese extraterrestre le recompensa con un billete de $10. Se sube a la nave y sale disparada como una bala. Bueno, es realmente de chiste. Eso podría salir en un chiste de esos de periódico. Sin embargo, estas personas, cuando cuentan estas experiencias, ya digo, se burlan, la prensa va a entrevistarles y lo único que consiguen es eso, una campaña de ridiculización absoluta. Y me imagino que, porque en muchos casos son agricultores, como tú sabes. Sí. Más fíjate que la zona donde yo vivo, concretamente Castilla-León, una zona en la cual hay grandes extensiones de agricultura, son muchos los casos de agricultores que cuentan sus experiencias y algunos, pues evidentemente, cuando te la están contando te tienes que morder, porque es que dices, Dios mío, lo que me está contando este hombre. Sí. Exactamente. Pues, además te lo cuentan con una frescura y una naturalidad que dices, ¿por qué caray este agricultor querrá inventarse una historia así? Es mucho más que perder. Es que si conoces el perfil del castellano, el castellano en general es bastante pragmático, serio y seco debido al clima. Y es raro que te ande contando una de estas, porque además es muy fácil que en la zona donde vive, a partir de que cuente una historia de este tipo,
puede que le empiecen a llamar el loco del pueblo o cosas parecidas o cosas peores. Por supuesto. Por lo cual a esa gente no le interesa ponerse cartuchos de dinamita en la reputación. Porque te lo está contando y sabe que te lo está contando porque lo ha vivido. Además, los detalles que entra, en ciertas cosas, como él, cuando le haces una pregunta muy concreta, él hace ese justo movimiento de rememorar un acontecimiento que realmente fue cierto. Pues mira, yo te voy a contar otro caso. Este caso es muy gracioso, pero por un hecho muy concreto. Se llama el caso Dawson. Es un caso muy poco conocido a nivel mundial y sin embargo, pues inexplicable y absurdo. Esto ocurrió el 6 de agosto del año 1977. El señor se llamaba Tom Dawson, nuestro protagonista. Este hombre se había jubilado, era propietario de un concesionario de automóviles y vivía pues a las afueras de Georgia, un barrio residencial, una zona residencial bastante interesante, muy situada, pues muy cerca de una zona boscosa y en la cual había unos lagos, una zona muy bonita. Este señor, el señor Dawson, pues cuando le ocurre lo que os voy a contar, él siempre y repetidamente decía: yo, si no me creéis, os entiendo, porque es que, bueno, es inexplicable lo que os voy a contar. Un buen día, el señor Dawson sale, coge sus dos perros, pues tenía dos, y se pone a darse el paseo matutino que todos los días se daba. De hecho, incluso en aquel paseo de aquella mañana, pues este hombre se para con una vecina que vivía también por la zona, esa zona residencial, como he dicho antes. La mujer se llamaba Linda Colby, y Linda Colby pues estaba con su hijo, que era un bebé. Y bueno, pues hablan un rato y tal, y después de un rato de estar charlando, el señor Dawson hace el recorrido cotidiano, que es dirigirse a un estanque de peces situado detrás de una arboleda, aproximadamente. Es donde él indica que le ocurrió el suceso. El caso es que este señor, Tom Dawson, llega a la arboleda y encuentra en la arboleda pues a unas 40 vacas aproximadamente. Unas 40 vacas. No era muy raro que hubiera vacas por la zona, porque ya se las había visto en varias ocasiones y había unas pequeñas granjas limítrofes al final de la ciudad de Georgia. No le dio demasiada importancia, pero en un momento dado este señor parece que divisa una extraña luz, que inicialmente piensa que es una estrella y no es una estrella, porque aquello empieza a brillar más y más y más, y esa luz se dirige como un relámpago, y son palabras que utiliza el propio Dawson. Dice: viene como un relámpago hacia mí. Él piensa que aquello va a caer encima de él y lo va a matar. Y va a matar a las vacas, y va a matar a los perros, y va a destruir absolutamente todo. Pero lo curioso es que esa nave, cuando desciende a gran velocidad, hace una frenada imposible, se queda a 2 metros de altura, y Dawson se queda literalmente paralizado. Y cuando digo paralizado, es como una estatua de mármol. Él, con el rabillo del ojo y la visión periférica, observa como uno de sus perros también se había quedado paralizado, y las vacas estaban, pues eso, como que fueran de sal. Nadie se movía en aquel paisaje. Una cosa extrañísima. Este aparato, después de unos segundos, hace ademán de abrir una rampa, una especie de escotilla inferior, y bajo la escotilla inferior aparecen 5 seres, un aspecto humanoides. 3 hombres y 2 mujeres. Los pudo distinguir claramente el señor Dawson. Cuenta, porque los vio incluso de cerca, decía que eran de una piel muy pálida, a tono de piel muy pálida, tenían una nariz afilada, tenían unas orejas puntiagudas, al estilo de Mr. Spock, para que te hagas una idea, y decía que no tenían cuello. No tenían cuello, era como que la cabeza estuviera unida directamente al tronco. O sea, ya empezamos a ver a cosas absolutamente extrañas. Y 2 de ellos, de los 5, iban completamente desnudos. Completamente desnudos. 2 de los 5 seres. Bueno, de estos que iban desnudos, dice Dawson: hombre, yo me fijé que no, es que era curioso porque ninguno de sus órganos llevaba pelo, no, eran totalmente imberbes, no tenían pelo. En fin. El caso es que uno de los 3 que iban vestidos, que parecía el líder, avanza un poco, llega al borde de la escotilla. Este hombre observa el entorno, o este ser observa el entorno, hace ademán de mirar a los 4 restantes, indicándoles que avancen. Una especie de orden
que les da de que aquello está libre, que no hay problemas y que pueden avanzar. Los dos que se encuentran desnudos se sitúan uno a cada lado de la portezuela o de la rampa, como vigilando, por si viene algo, y 3 de ellos agarran al señor Dawson y le colocan una escafandra. Claro, evidentemente el señor Dawson, imagínate, él está absolutamente paralizado, los animales paralizados, 2 seres extraterrestres desnudos, una enorme nave, y a mí me ponen una escafandra. Bueno, pues le ponen una escafandra y le empiezan a desnudar al señor Dawson. Le empiezan a quitar la ropa, la camisa, los pantalones, le dejan en calzoncillos, literalmente, con perdón. Bueno, pues le dejan, y sin perdón, le dejan en calzoncillos. Y le empiezan a escultar, y aquí y allí, y poniéndole pues una serie de máquinas que decía que ya daban unos indicadores. Y bueno, pues justo cuando estaban acabando de hacerle el chequeo, claro, Dawson quieto, no se podía mover, oía y veía, pero no estaba estático. Empieza a escuchar unas voces que provienen de la nave espacial, que gritaban: yo soy Jimmy Hoffa, yo soy Jimmy Hoffa, soy Jimmy Hoffa. Gritaban. Y de repente las voces de yo soy Jimmy Hoffa, ¡pap!, se cortan, como que alguien le hubiera puesto una mano en la boca al tal Jimmy Hoffa. Acaba el análisis médico, a este hombre le quitan la escafandra, le dejan totalmente sin ropa ahí en mitad del sembrado, coge la nave y se largan. Y allí, bueno, pues evidentemente el señor Dawson, en paños menores, pues corriendo a casa de la vecina, se va a casa de la vecina, la señora Colby, en un estado de shock impresionante. La señora Colby decía que tenía los ojos desorbitados, que estaba en un estado de shock tremendo, muy nervioso. Le cuenta la historia. Antes de nada decir que el señor Dawson no bebía alcohol. No es que no fuera alcohólico, sino es que directamente no bebía alcohol. Era un hombre que a lo largo de su vida nunca había dado señales de esquizofrenia, de paranoia. Era un tipo considerado por la comunidad como una persona tranquila y amable, un hombre agradable, lo que pudiéramos denominar pues una persona normal, totalmente normal, que jamás hubiese creado o inventado una historia así, pero de todas. Todo parece surrealista y extraño, pero es que nos vamos más lejos. ¿Quién era el tal Jimmy Hoffa? ¿Quién era el tal Jimmy Hoffa? Aquella voz que oía el señor Dawson que venía del aparato. Pues escucha. El sindicalista. Efectivamente. Resulta que esto ocurrió en agosto del 77 y el señor Jimmy Hoffa fue un famoso sindicalista, el sindicato del crimen, porque realmente el señor Jimmy Hoffa tenía importantes vínculos con la mafia norteamericana, el sindicato de transportes, y entre ellos pues había una especie de feedback, y lo que ocurría es que ese sindicato, que parecía, en vez de defender a los derechos de los trabajadores, lo que hacía era pues literalmente actos de mafiosos y sobornar jurados. Él estuvo implicado en causas también importantes, le prohibieron la práctica del sindicalismo, él seguía con el sindicato del crimen, estaba detrás y operaba constantemente, en fin. Pero ocurrió un hecho muy extraño. El señor Hoffa, concretamente el día 30 de julio del año 1975, desaparece de la faz de la Tierra como si se lo hubieran llevado a otra dimensión. Nadie sabe qué ocurre con el señor Hoffa. Había quedado aquel día a comer con 2 mafiosos conocidos de la zona, no se presenta el señor Hoffa. Los mafiosos pues estaban un poco preocupados por lo que había ocurrido debido a ese tipo de planes o proyectos que tenían entre manos. El señor Hoffa desaparece para que 8 años después, de manera legal, es considerado muerto por las autoridades norteamericanas, debido a que no hay ni paradero, ni datos de gente que lo haya visto, ni nada de nada. Sencillamente aquel día el señor Hoffa, el 30 de julio del 75, sale de su casa y ya nunca más se vuelve a saber de él. Curiosamente, la voz que estaba escuchando nuestro protagonista, que tuvo ocasión de verlo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que, bueno, es que esto no hay ni por dónde cogerlo. ¿Qué hace unos extraterrestres secuestrando a un sindicalista? ¿Qué hacen haciéndole unos análisis? ¿Qué hacen desnudos por ahí, por la ciudad de Georgia, intentando paralizar a todo aquello que se mueve? Y desde luego, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué exactamente, qué mente hay detrás de todo esto? ¿Tú entenderías algo así? ¿Le encuentras una lógica? ¿Encuentras un objetivo a esto? ¿Qué ocurre con todo esto? No, está claro que no hay una respuesta clara, pero desde luego, insisto,
Yo este tipo de testimonios tan sencillos, no son personas intelectualmente muy evolucionadas, y sin embargo te cuentan estos hechos con esta naturalidad, a mí Exacto. me hace pensar que hay una realidad objetiva en todo esto. Mira, fíjate que, bueno, más inverosímil aún, el caso curiosísimo de un taxista llamado Salvador Villanueva, que en el año 53 recibe la visita de dos humanoides de 1,35 m en su taxi y le piden que por favor les tiene que llevar. Y bueno, él los describe como seres con unos trajes de una sola pieza, con cuellos metálicos y con unas cajas negras atadas a sus espaldas. Los seres se muestran muy agradables con el taxista y uno de ellos le habla en español, pero hablaban uniendo todas las palabras, sin separaciones. Hablaban todo seguido y con un extraño acento. El otro ser permanecía más callado. O sea, había uno de ellos que parecía que era el más abierto, ¿no? Entonces, empieza a llover y el señor Villanueva, un poco así como por cortesía, les dice, vale, suban al taxi. Una vez dentro, el hombre empieza a asustarse porque los seres le dicen, no somos de este planeta, venimos de uno muy lejano. Dice, pero sabemos muchas cosas sobre tu mundo. Entonces, está ya amaneciendo y los seres le dicen, bueno, lo van guiando hacia donde se supone ellos tienen su nave. Y el hombre, bueno, le dice, sí, ya para aquí, nos bajamos aquí, que ya tenemos que subirnos a nuestro vehículo. Y entonces empiezan a caminar durante un terreno que está todo mojado, con charcos, y dice, qué curioso, dice que su cinto, que brillaba mucho, era como si tuviese una energía que repelía el barro y el agua. Y en cambio el pobre taxista iba súper manchado de fango. Y hasta que finalmente llegan a la nave, el taxista ve eso y sale huyendo despavorido. Claro. Es el absurdo de los absurdos. Es lo normal de que vayas a ver otro planeta y que lo primero que hagas es coger un taxi. O, por Es lo ejemplo, normal. un caso también curiosísimo, en el año 54, y por cierto hubo una oleada muy furiosa de casos, no de ovnis, sino de aterrizajes de naves que serían los seres, y montones de campesinos y granjeros que sufrieron estas apariciones. Pues uno de ellos, también muy curioso, es que un señor llamado Monsieur Garreau observa cómo aterriza una nave delante de él y se apean dos seres, aparentemente de una altura más o menos normal, pero vestidos con unos monos ajustados de color caqui. Los seres se acercan al señor y le estrechan la mano y muy amablemente le dicen, ¿París al norte? Entonces el hombre asiente, ellos le dan unas caricias al perro que lleva Monsieur Garreau, y vuelven otra vez a subir a su nave para salir disparados. O sea, solamente bajan para preguntarle si París está al norte. O sea, como para no tener su tecnología para saber a dónde van. Imagínate. Pero bueno. Evidentemente. Es el absurdo, el por qué. ¿Por qué bajan, le preguntan a un señor para dónde se va a París? Es que es realmente ridículo bueno, pues de todo. Yo te voy a contar otro caso. Tiene su tinte de misterio y no llega a ser tan ridículo, pero sí que lo que hay alrededor, bueno, pues te deja un poco pensando de qué mente se esconde detrás de todo este tipo de cuestiones. Vamos a ver. Esto le ocurrió a una empresa británica que se fusionó posteriormente, ya no existe. Fue una empresa con alta tecnología, se dedicaba a hacer alta tecnología para los militares, tecnología militar. Y el nombre de esta empresa es Marconi INC, Marconi System, concretamente. Era una empresa de ingeniería, se dedicaba a la defensa aeronáutica y por lo general era subcontratada por el gobierno británico pues para efectuar algún tipo de dispositivo dedicado al armamento que tiene el ejército británico. El caso es que durante los años 80 en esa empresa empieza a haber una cantidad inusual de suicidios. Se empiezan a morir científicos de manera extraña. Pero cuando digo que es una cantidad inusual, me refiero a que en 6 años, concretamente, murieron en extrañas circunstancias
25 ingenieros y científicos de Marconi y INC vinculados a proyectos clasificados como alto secreto. Imaginamos que estaban, se dice y se comenta que todas las investigaciones iban encaminadas a unos sistemas de infrarrojos y unos sistemas de microondas bastante complejos con los que pretendía el ejército británico operar militarmente, y no sabemos a qué nivel. En casos que, bueno, pues eran suicidios tan peculiares como que alguien se ata los pies y se tira al mar, una forma de suicidarse, o alguien va con el vehículo en una recta y se estrella de manera misteriosa contra un edificio, o alguien se está duchando, se resbala y se mata, y otros que no parecen suicidios pero son muertes muy extrañas, como pueden ser cánceres fulminantes que en muy pocas semanas dejan fuera de combate al sujeto que lo padece. Así fue constantemente, hubo un montón de gente que padeció este tipo de cuestiones, y muchos de ellos bastante jóvenes, con edades comprendidas entre los 26 y los 37 de ellos en varios casos. Pero el fenómeno o el misterio comienza cuando las instalaciones de Marconi y INC están situadas, como ya he dicho antes, en el Reino Unido, exactamente en un pueblo, en el pueblo de Frimley. En el pueblo de Frimley tienen sistemas de producción, de investigación y de desarrollo. Por lo general, la fábrica o el complejo de Frimley, de Marconi, se decía que era uno de los mejores vigilados, pertrechados y secretos de toda Gran Bretaña. Aquello era un fortín prácticamente de inteligencia. Una noche, en 1976, dentro de la base había bastantes vigilantes. Uno de los vigilantes se percata que por la parte inferior de una de las puertas se aprecia una especie de luz azul, cuando aquello debería estar totalmente apagado. La puerta en cuestión era la bodega donde almacenaban toda la información clasificada como alto secreto. Digamos que ahí estaba el secreto de los secretos, el templo de los secretos. Este hombre, que disponía de llave, solamente él y el supervisor del área, abre aquella puerta, y cuando abre aquella puerta, bueno, pues se encuentra ni más ni menos que a un ser azul, con aspecto humanoide, sin ser humanoide, brillando, con una linterna o algo que parecía una linterna, subido encima de un archivador, revisando documentos. Justo este ser mira al vigilante, y en ese preciso instante el ser se esfuma, se vuelve humo, literalmente. Allí desaparece. Queda una nubecilla de humo. El guardia sale gritando de terror, algo absolutamente espantado. Se dirige a dos de sus compañeros que tenía cerca, en un edificio próximo. Les dice lo que había sucedido. Este hombre estaba fuera de sí. Posteriormente, lo último que se sabe de él es que es llevado a dos psiquiatras de la compañía, y este vigilante jamás se vuelve a saber de él. Absurdo. Vamos a ver, ¿qué hace un ser extraterrestre infiltrándose en una base que se está desarrollando tecnología, con una linterna, fotografiando documentos? Es que es absurdo. ¿Qué tecnología puede tener un ser extraterrestre? Un ser capaz de haber venido de otra dimensión, otro planeta u otro no sé dónde para llegar a nosotros. ¿Qué podemos tener nosotros de interesantes? De interesante, nada. Es el absurdo, es el hecho de estar ahí y decir que sepáis que nosotros os estamos vigilando, si es que no tiene otro sentido. Y bueno, evidentemente todas estas desapariciones nunca se sabrá si van vinculadas a esos seres extraterrestres, están vinculadas a la propia compañía, son muertes accidentales. Lo cierto es que, bueno, la debacle de personas que fallecen en aquella compañía es tremendo. Todo un despropósito que, desde luego, como ya te he dicho antes, obedece a una mente absolutamente irracional. A veces uno piensa que parece encontrarse detrás de este fenómeno una especie de estudio del comportamiento humano, una especie de forma de provocar unas reacciones determinadas para hacer como una especie de estudio psicológico. Pero si no, no me lo explico. Hay un caso muy curioso que ocurrió en Monza, en Italia, el 8 de noviembre de 1954. Este caso también, ya te aviso, parece de chiste.
una nave que tiene una especie de antena y emite una luz bastante deslumbrante, que algunos testigos dicen que les dañó incluso la vista, aterriza en mitad de un campo de fútbol, con 150 personas que echaron las barreras para penetrar en el campo y presenciar el espectáculo. Entonces, imagínate, descienden de la nave dos enanos vestidos de blanco y gris, con una especie de escafandra translúcida que les cubría la cabeza. Pero uno de esos seres, dicen, era espantoso. Tenía el rostro negruzco y con una especie de trompa. La gente, unos huyendo, otros intentando ver de cerca el aterrizaje de esta nave. Y entonces, parece que empiezan los dos como comentando a ver dónde están como comunicándose en un extraño sonido, ni siquiera lenguaje o articulación humana, ¿no? Entonces, entre la multitud aparece un señor con un perro y perdona, se me escapa la risa, empieza a azuzar al perro para que se lance encima de los seres. Entonces el perro sale disparado con furia para lanzarse encima de estas entidades, sí. Y de golpe el perro se detiene, se da la vuelta y se echa encima de su amo y lo muerde. Entonces, en ese momento, el ovni emite un sonido silbante y desaparece. O sea, realmente es para reírse. Ya sabemos que no los podemos soltar a los perros. Bueno, la verdad es surrealista que un ovni aterrice en mitad de un campo de fútbol. Pues que no tiene sentido. Yo no sé si es que verían las marcas del campo de fútbol y dirían, esto es una pista de aterrizaje fijo. Y que la gente vaya ya a presenciar el fenómeno, ellos comenten la jugada y de repente aparezca otro tipo que le suelta un perro, que es un perro que en vez de atacar a los extraterrestres se gira en redondo y decide atacar a su amo. Una cosa. A mí, yo sinceramente, hay muchos más casos. Tú sabes que tienes en la guantera un montón de casos. Sí. Hay, por ejemplo, el caso de los Kelly. Tal vez algún día podríamos hablar de ello a fondo. Pues es aquello brutal. Casi podríamos dedicar un programa especial. Sí, yo cuento un poco brevemente porque habrá gente que diga los Kelly. Los claro. Kelly es una familia de granjeros de Estados Unidos. ¿De dónde eran concretamente? De Kentucky, sí. Kelly Hopkinsville en Kentucky. Exacto. Y esta gente literalmente salen a tiros con los seres extraterrestres, a escopetazo limpio. Aquello fue una auténtica masacre. Al final no debe morir nadie. Los extraterrestres que recibían los escopetazos salían como rebotados. Sí, caían en el suelo, pero no caían literalmente por la fuerza de gravedad normal. Es decir, parecía como que se retiraban como flotando en estado de levitación y volvían otra vez a ponerse de pie y entonces lo que hacían era esconderse en zonas oscuras, en zonas sombrías. Parece como que la luz les dañaba los ojos. Por cierto, tenían unos ojos desorbitados, salidos de las órbitas. Sí. Y unos brazos que les llegaban hasta el suelo, terminados en unas garras, ¿no? Entonces, imagínate, fue un espectáculo dantesco. Y yo leí en el informe que estos seres estaban encima de los tejados y encima de los árboles. Pero es que luego... Habían sitiado la casa, literalmente. Habían sitiado, por supuesto. Sí. Y lo bueno es que llegaron a la casa, uno de ellos, solamente se mostró uno de ellos al llegar, con los brazos alzados, en señal de paz. Y sin embargo lo recibieron a balazos. Bueno, ya sabemos cómo funciona en Estados Unidos. Cualquiera en algunos estados, si te hacen un allanamiento de morada, digamos que tienes la posibilidad de pegar un tiro a aquel que ha intentado perturbar tu paz. Es así como ellos lo entienden la democracia. Exactamente. Nosotros podemos tener un punto de vista distinto, pero bueno, así es. Entonces, pues llegan estos seres y la bienvenida que les dan es a base de escopetado. Para nada, porque nos damos cuenta que una tecnología superior, pues contra una tecnología inferior, no tiene capacidad de respuesta en ningún caso. Estoy convencido, si hubieran querido los extraterrestres responder a la misma altura, los hubieran fulminado por supuesto. Incluso hay el ingeniero francés Jean Goupil que dice que como los testigos describen a estas entidades enfundados con un cinturón, es probable que ese cinturón generaba una especie de campo magnético protector
para, digamos, frenar los proyectiles, que por cierto eran del calibre 22. Bueno, no eran proyectiles, pero un 22 ya te puede dejar frito. Te Realmente puede dejar te puede matar perfectamente un calibre 22. Bueno, David, pues nada, hemos estado durante media hora hablando de casos surrealistas dentro del fenómeno OVNI. Hay muchos más. Y nada, pues un poco que permita a aquellos que están escuchando este programa entender qué mente, si es capaz, si es entendible, qué mente se puede encontrar detrás de un fenómeno como este. Qué seres, qué entidades, qué proyectos y qué planes puede tener alguien que ejecuta planes así o ejecuta ideas de este tipo. David, un placer haberte tenido con nosotros. Encantado, amigo. Muy bien, pues nada más. Y como digo siempre, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.